Interpretando bien la Biblia. Aclarando pasajes difíciles en la palabra de Dios, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Exégesis para la sana doctrina. Del destello sombrío a la luz interior. Del Urim y el Tumim a la guía plena del Espíritu Santo. Este es un análisis histórico redentivo de la revelación divina en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. A lo largo de la historia de la salvación, el deseo fundamental del corazón humano ha sido conocer con certeza la voluntad de Dios. En los albores de la teocracia israelita, el Creador proveyó medios tangibles y específicos para comunicarse con su pueblo en momentos de profunda incertidumbre nacional. Entre estos instrumentos, ninguno revestía mayor misterio y solemnidad que el Urim y el Tumim. Sin embargo, lo que en el Antiguo Testamento representaba un destello ocasional y reservado a la cúpula sacerdotal, encuentra en el Nuevo Testamento su consumación gloriosa mediante esa habitación personal del Espíritu Santo, esa habitación ininterrumpida del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, el estudio exegético del Urim y el Tumim. Hay un contexto bíblico de terminología y función sacerdotal. El Urim y el Tumim hacen su aparición en los momentos más cruciales del ordenamiento cultico. Es el ordenamiento cultico y político de Israel. Habría que mirar Éxodo capítulo 28, Levítico 8, Números 27, Deuteronomio 33, Primero de Samuel 28, Esdras 2 y Nehemías 7. No los voy a leer aquí porque son pasajes muy extensos y esto haría que el estudio sea demasiado largo, prolongado. Quiero centrarme en estas cosas, pero usted ahí tiene las citas bíblicas para que pueda corroborarlas. La función medular del Urim y el Tumim radicaba en discernir los decretos de Jehová frente a decisiones judiciales y de Estado de extrema gravedad. Desde la perspectiva etimológica, la terminología empleada trasluce un significado teológico sumamente profundo. Urim, por ejemplo, deriva de la raíz hebrea para luces o resplandores, mientras que Tumim proviene de algo que evoca perfección, integridad o certeza absoluta. Unidos, los dos términos comunican la noticia de una iluminación perfecta o revelación irreprochable, como se señala el distinguido teólogo Gerhard von Rad. Estos instrumentos no pertenecían a la esfera de la adivinación pagana u oráculos mecanicistas, sino que estaban subordinados a la santidad del pacto de Jehová. Eran el medio consagrado para que el Rey invisible emitiera juicio sobre su pueblo. En segundo lugar, la naturaleza del instrumento y su dramatización o demarcación cúltica, pues es sorprendentemente, ya que la escritura guarda un riguroso silencio respecto a la forma material, la dimensión o sustancia física del Urim y el Tumim. No obstante, el texto sagrado es categórico sobre su ubicación institucional. Dice: y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Esto dice Éxodo 28:30. ¿Cuál es el principio teológico clave aquí? El Urim y el Tumim eran elementos integrantes del vestuario del sacerdote, del sumo sacerdote, depositados dentro de una bolsa pectoral, que era la bolsa pectoral del juicio. Esto demuestra que jamás operaban como amuletos o fetiches autónomos, cobraban sentido únicamente en el contexto de la expiación, la mediación intercesora y la santidad del tabernáculo. ¿Cómo operaban? En tercer lugar, ¿cómo operaban? Una exégesis comparada a lo largo de la historia de la interpretación bíblica, los eruditos han propuesto tres tipos sobre su funcionamiento. La respuesta binaria, es decir, echado de suertes sagradas, apoyaba
o se puede apoyar y decir por la versión Septuaginta, la versión Septuaginta de la Biblia, y el texto hebreo ampliado. Esto sugiere que eran dos piedras o suertes que respondían de forma afirmativa o negativa, algo así como un sí o un no, o aceptado o rechazado. También hay una iluminación sobrenatural del pectoral. La tradición rabínica sostuvo que las gemas del pectoral grabado con los nombres de las 12 tribus resplandecían milagrosamente de forma secuencial para deletrear el mensaje divino. También hay un medio de revelación profético sacerdotal. Esta es la perspectiva quizás más sólida, escuche, que es un medio de revelación profético sacerdotal. ¿Por qué? Porque la exégesis comparada sugiere que el Urim y el Tumim actuaban como un catalizador para la palabra profética concedida al sumo sacerdote. Pasajes como Números 27-21, Esdras 2:63 y 1 de Samuel 28:6 indican que este medio no poseía una eficacia mágica o automática, ex opere operato, no. La respuesta dependía de manera soberana e incondicional de la iniciativa de Dios. El Urim y Tumim no eran una máquina de respuestas instantáneas a disposición de la curiosidad humana, sino un instrumento soberano ligado a la gracia y a la voluntad revelada de Jehová de los ejércitos. Esto era lo que decía Hermann Bavinck. Hay una en su libro Dogmática Reformada. Ahora, en la tragedia de Saúl, porque esto es interesante, en la tragedia de Saúl, el silencio divino en 1 Samuel 28:6 es algo bien dramático. Es un dramático episodio en el que Saúl busca respuesta divina en vísperas de la batalla de Gilboa y revela la naturaleza condicionada del Urim y el Tumim. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. 1 Samuel 28:6. El mutismo absoluto del oráculo divino se fundamenta en 4 razones exegéticas profundas. Mira las 4 razones. Primero, un desechamiento judicial previo. Dios ya había dictaminado su rechazo sobre el rey impenitente. 1 Samuel 15:26. Pedir dirección sin someterse a juicio previo era un acto de hipocresía teológica. Segundo, la pérdida de la mediación legítima. Saúl había masacrado violentamente a los sacerdotes de Nob. El sumo sacerdote legítimo, Abiatar, había huido llevando consigo el efod y el Urim y el Tumim al campamento de David, según leemos en 1 Samuel 23:6. Saúl pretendía consultar mediante una estructura sacerdotal desprovista de autoridad apostólica o pactal. O sea, no estaba dentro del pacto. Esos no eran sacerdotes aprobados. Tercero, búsqueda de dirección sin arrepentimiento. Como observa San Agustín, Dios rechaza las oraciones de quienes buscan la salvación de sus circunstancias, pero no la santificación de sus almas. Saúl buscaba un oráculo pragmático, no la reconciliación con el Dios soberano. Y cuarto, el juicio de ceguera espiritual. El cierre de las 3 vías de comunicación, sueños, profecías y Urim, constituyó el preludio del juicio final que llevó al rey a la abominación de la adivinación en Endor. Ahora vamos a hacer una comparación teológica. Hicimos la parte exegética, ahora vamos a hacer una comparación teológica. El Urim y el Tumim frente a la guía del Espíritu Santo. Al trazar la progresión de la historia de la salvación, es decir, lo que se llamaría historia salutis, se evidencia que el Urim y el Tumim
no eran más que sombras tipológicas destinadas a disiparse ante la llegada de la realidad sustancial en Cristo Jesús y la efusión del Espíritu Santo en el Pentecostés. Hay una división teológica en el Urim y el Tumim en el Antiguo Pacto y el Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. La naturaleza de la guía externa objetual en el pectoral del sacerdote es esa parte interna y personal que es traída por el Espíritu Santo cuando habita en el creyente. Hay alcance y unas profundidades como de respuestas binarias y limitadas a asuntos específicos. Es decir, la guía integral a toda la verdad que dice Juan 16:13, y hay un acceso y mediación restringido exclusivamente al sumo sacerdote. Hay una parte que se podría llamar como algo democratizado, democratizado. Todo creyente es templo y es sacerdote a la vez. Entonces había una permanencia ocasional que era ese propenso al silencio por el juicio. Era ininterrumpido. El Paráclito, algunos le dicen Paráclito, al Consolador, mora para siempre en nosotros. Hay una capacitación moral, formativa. Esa formación revelaba la decisión, pero no daba el poder. También hay una parte transformadora que otorga el querer como el hacer. Ahora, de la exterioridad de la gema a la interioridad de la inhabitación, o sea, de la habitación permanente. Mire, el Urim descansaba sobre el pecho de Aarón, fuera del cuerpo del indagador. En contraste, Cristo prometió lo siguiente: el Espíritu de verdad mora en vosotros y estará con vosotros y en vosotros. Juan 14:17. Los teólogos de la talla de John Owen han subrayado que la gran gloria de la nueva alianza reside en la transición de la ley escrita en tablas o en piedras externas a la ley esculpida en las tablas de carne del corazón por el Espíritu Santo vivo. De la respuesta parcial a la plenitud de la verdad. Mire, las consultas al Urim eran esencialmente circunstanciales. ¿Subiré o no? ¿Es este el culpable? El Espíritu Santo, en cambio, despliega un ministerio pedagógico e iluminador omnicomprensivo. Él no solo nos dirige en decisiones prácticas, sino que nos revela la voluntad moral, personal, ministerial y escatológica del Padre Eterno, glorificando a Cristo en la mente del creyente. El Urim podría indicar al rey qué camino tomar en una batalla, pero el Espíritu Santo le enseña al cristiano cómo caminar de manera agradable a Dios en medio de la contienda interior de la fe. Esto dice B. Warfield. Tercero, la democratización del sacerdocio del creyente bajo el antiguo pacto. El pueblo llano, el pueblo del común, la gente del común, dependía absolutamente de la intermediación sacerdotal. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se quiebra esta barrera mediante el sacerdocio de todos los creyentes. Primera de Pedro 2 dice que todos somos sacerdotes, real sacerdocio. Al ser declarados templo vivo del Espíritu Santo, se dice 1 Corintios 6:19, cada hijo de Dios goza de libre acceso al trono de la gracia. Esta es una de las partes más importantes, Hebreos 4:16. Y puedes ser guiado directamente por Dios. Esto dice Romanos 8:14. Acuérdense ese famoso capítulo de Romanos 8 que es impactante. Cuarto, la fidelidad inquebrantable del Paráclitos, del Consolador. Mientras que el Urim y el Tumim podían enmudecer como señal de condena,
como aconteció en el caso de Saúl, por ejemplo, la promesa de Cristo para la iglesia es invencible. No os dejaré huérfanos, dijo en Juan 14:18. Aunque el creyente contriste al Espíritu Santo con sus fallas, con sus pecados, Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, escuche, esto es importante, el Espíritu Santo nunca abandona al redimido. En lugar de sumirse en un silencio punitivo definitivo, el Espíritu actúa activamente, redarguyendo, corrigiendo, intercediendo con gemidos indecibles y restaurando al creyente al camino de la justicia. En cuanto a la revelación informativa, porque hay una revelación informativa versus la gracia transformadora. Quizás la diferencia más sustancial estriba en el poder operativo. El Urim y el Tumim mostraban el imperativo divino, pero dejaban al hombre con su naturaleza caída e incapaz de cumplirlo. El Espíritu Santo no solo revela la norma, sino que infunde la gracia capacitadora. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, nos dice Romanos 8:13. Él, es decir, el Espíritu Santo, Dios mismo, transforma nuestra identidad, moldea nuestro carácter conforme a la imagen de Jesucristo y produce el fruto de la santidad. Por eso es importante Gálatas 5:22 y 23, donde se habla del fruto del Espíritu Santo. Ahora, tercero, vivir en la perfecta voluntad de Dios por el Espíritu. Vivir en la voluntad divina bajo el nuevo pacto no consiste en buscar agüeros modernos o suertes sagradas, sino en cultivar una comunión dinámica e íntima con la tercera persona de la Trinidad. Esta vida en el Espíritu se manifiesta en 5 dimensiones prácticas. Yo quiero que usted preste atención a estas 5 dimensiones, porque es importante tanto para nuestra fe, nuestro crecimiento, como también para entender a los que nos rodean y con los que compartimos, ya sea en la iglesia, en el ministerio. Primero, la iluminación de la Escritura. La Biblia es la revelación objetiva de Dios, pero el Espíritu Santo actúa como el maestro interior que abre el entendimiento para comprender las riquezas de la Biblia. Hay que leer el Salmo 119 para entender todo eso. Segundo, dirección providencial y ministerial. El libro de los Hechos de los Apóstoles refleja una iglesia dirigida dinámicamente por la voz del Espíritu Santo. Él prohíbe predicar en ciertas ocasiones, en ciertas regiones, impulsa a misioneros hacia nuevos territorios y otorga consensos a los ancianos. Hay que leer Hechos 13 y Hechos 16 y encontramos esto. Tercero, la conformación del carácter. La voluntad de Dios no es simplemente un mapa de decisiones, sino nuestra santificación. El Espíritu Santo esculpe el corazón del creyente para que desee lo que Dios desea. Cuarto, el discernimiento espiritual agudo. En un mundo que está saturado de confusión, de esa confusión moral que tenemos hoy, y tantas doctrinas de error, el Espíritu Santo concede la facultad de discernir los tiempos, las personas, los ataques espirituales y las puertas abiertas o cerradas por la providencia divina. Y quinto, sensibilidad relacional continua. A diferencia de la consulta mecánica del Urim y el Tumim, la guía del Espíritu Santo es relacional y perpetua. Como enseñaba el célebre teólogo J. Parker, dice: ser guiado por el Espíritu no es ser un autócrata controlado por señales externas, sino un hijo que camina tomado de la mano de su padre en profunda sintonía de amor. Podemos tener una especie como de conclusión teológica aquí sobre este asunto. El Urim y el Tumim
cumplieron una función gloriosa, pero transitoria en la infancia pedagógica de Israel. Fueron un medio limitado y externo y ocasional de revelación. El Espíritu Santo es el don pleno, interno y permanente, consumado por la obra redentora del Señor Jesucristo. Aquel antiguo instrumento señalaba la voluntad de Dios desde afuera, pero el Espíritu Santo forma la voluntad de Dios desde adentro. El Urim y el Tumim respondían preguntas puntuales. El Espíritu Santo transforma la totalidad de nuestras vidas. Mientras las gemas del pectoral podían callar, la promesa del Paráclito, del Consolador, permanece inquebrantable para siempre. Él nos guiará, nos consolará y nos preservará hasta el día de la redención final. Me parece interesante hacer este contraste entre Urim y Tumim y el Espíritu Santo. Voy a ponerlo en unos términos un poco como muy coloquiales, pero de pronto ayudan a entender un poco más. El Urim y el Tumim en ciertos momentos, no siempre, en ciertos momentos era algo así como jugar con una moneda a cara o sello o cara o cruz, yo no sé cómo le dicen en su país. Era algo así, no siempre, pero era más o menos algo así. Mientras que el fuego del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, es algo que está dentro de mí, permanece en mí y me guía a través de la palabra de Dios y a través del consejo divino a hacer la perfecta voluntad de Dios en una forma mejor que depender de lo externo, como lo era el Urim y el Tumim. Yo espero que esto le ayude a crecer en su vida espiritual. Dios le bendiga. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.